Seguimos con optimización entera. El problema ahora es un modelo con dos periodos. La empresa Vendavid debe seleccionar una mezcla óptima de proyectos para dos periodos. La tasa de descuento sigue siendo 10%. Hay un límite de inversión para el año 0 de 55 y un límite de inversión variable para el año 1 que arranca con 30 unidades monetarias más el 100% de los flujos de caja producidos por los proyectos seleccionados en la etapa previa, ¿sí? El flujo de caja del primer periodo, puedo utilizarlo para invertir, lo cual tiene sentido. Y además, si hay algún sobrante de la inversión en el año 1, por ejemplo, si se invirtieran solo 50, el 70% de la diferencia entre este límite de 55 y esos 50 podría invertirse. Vamos entonces a proceder a estructurar el modelo de optimización de un problema de este tipo. Tenemos aquí los mismos proyectos previos del modelo con una sola etapa. Vamos a organizarlos de menor a mayor por el n. Tenemos aquí la fórmula de suma producto que me permite utilizar las variables binarias que estábamos mencionando previamente, y adicionalmente esta fórmula suma producto también me dice cuánto es el monto de la inversión acumulada del año 1. Vamos al año 2. Ya sabemos cómo estimar el BPN, cómo estimar la tasa interna de retorno, el beneficio, el valor presente de los beneficios y la relación beneficio-costo. No nos vamos a demorar en esto, ya lo realizamos para el modelo anterior. Sin embargo, sí vamos a estimar las fórmulas que hacen parte del objetivo. La primera es la suma producto de las variables binarias y el BPN de los proyectos del segundo año. Fijo la columna de las variables binarias y copio esta fórmula a la celda del lado. Aquí estoy sumando las inversiones, pero como están negativas le antepongo el signo menos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que si yo seleccionara todos los proyectos del segundo año, tendría un BPN acumulado de 17 y una inversión acumulada de 88. Vemos también aquí que estos proyectos tienen un BPN positivo todos, tienen una TIR por encima del costo de capital y una relación beneficio-costo positiva, mayor que 1. Por lo tanto, todos estos proyectos serían susceptibles de ser seleccionados. Volvamos a nuestra presentación un momento. Entonces ya hemos estructurado, entendemos cuál es la lógica del problema. Tenemos aquí los proyectos de la segunda etapa, como lo mencioné hace un momento. Y este es la estructuración del óptimo. Lo que queremos es maximizar ahora la sumatoria del BPN de la primera etapa con su correspondiente binario más los BPNs de la segunda etapa por su correspondiente binario. Vemos que I y J identifican los proyectos del primero y segundo periodo. La restricción van a ser dobles. Una va a ser la restricción de inversión del periodo 1, o sea, el binario por la inversión de cada proyecto debe ser inferior o igual al límite de 55, mientras que para el segundo periodo la sumatoria de estas inversiones debe ser igual al límite de inversión del segundo periodo. Sin embargo, el límite de inversión del segundo periodo es un poco más complejo, por lo que veíamos que este límite de inversión depende de los proyectos seleccionados en el primer año, más un sobrante del dinero que no se haya invertido en ese primer año. En el año 0, el resultado que vamos a obtener va a ser el siguiente. Se seleccionan estos proyectos, los cuales nos dan un
BPN acumulado de 13.88 y una inversión acumulada de 52, donde parte de la función objetivo es esta y la restricción del primer año es esta. Para el segundo año, el resultado que vamos a obtener de aplicar estas restricciones es que seleccionamos estos dos proyectos con un BPN acumulado de 9.63 y una inversión acumulada, como se puede ver ahí, de estos dos proyectos, de 39. Se cumplen así las restricciones. Y esto es lo que vamos a estructurar en nuestra hoja de Excel. Vamos a buscar la función objetivo. La función objetivo siempre es una. En estos ejemplos simples no tenemos un multiobjetivo. Y estos son los límites de inversión. El límite de inversión del primer año es sencillo. Solo se invierte en máximo 55. Mientras que en el segundo año tenemos el límite fijo de 30 más los flujos de caja del primer año de los proyectos que se elijan, más el 70% del sobrante de inversión. Lo que vemos aquí es que pudiéramos haber invertido 55, invertimos 52, o sea que quedaron 3 unidades monetarias disponibles, el 70% de 3 unidades disponibles es 2.1. Y, por supuesto, una vez configuremos el solver, vamos a hacer que se cumplan estas restricciones. Veamos cómo funciona esto en solver. Entonces ya hemos programado las funciones objetivo del BPN y la restricción de la inversión y vamos a incorporar esas dos funciones objetivo en una sola celda que va a ser nuestra celda de maximización. Esta celda de maximización no es otra cosa que sumar la celda de maximización del primer periodo más la celda de maximización del segundo periodo, pero dado que ese BPN está un periodo en el futuro, lo tenemos que descontar un periodo. Dividimos entonces ese valor entre 1 más el costo de oportunidad del 10%. Este valor nos da 37 si seleccionáramos todos los proyectos. Seguimos en nuestro análisis. Nuestro límite de inversión en el primer periodo es muy sencillo, simplemente es el valor que tenemos arriba de 55. No hay mayor complejidad en este cálculo. En el primer límite del segundo año o del segundo periodo tampoco hay problema, podemos invertir hasta 30 unidades monetarias. Adicionalmente, y aquí está formulado, utilizaremos el suma producto, podremos agregar a nuestro monto de inversión el 100% de los flujos de caja del primer periodo de los proyectos seleccionados en la primera etapa. Entonces, por supuesto, debemos incorporar la variable binaria a la que multiplicamos por los flujos de caja obtenidos en el primer año. Por supuesto, si alguna de estas variables obtiene el valor de 0, pues este valor correspondiente no se incorporará en el resultado. Básicamente, si seleccionáramos todos los proyectos, tendríamos un valor de flujo adicional de 28. Y nos queda la última restricción, que es esencialmente estimar cuánto dinero podríamos invertir. Recuerden que es un 70% de lo que no invertimos en el primer periodo. La inversión del primer periodo ya la hemos calculado, es simplemente traer el valor de la celda 24, E24, que es esta. ¿Okay? Entonces, en este caso, por supuesto que no se está cumpliendo la restricción porque estamos invirtiendo 103 que está por encima de los 55. Pero el propósito de haber traído este valor aquí es poder programar este límite de inversión. Entonces, este límite de inversión va a ser el 70% que tenemos arriba, este límite de acá, de lo no invertido, de la diferencia que haya entre, abramos paréntesis, entre este valor y este valor.
En este momento esta diferencia es negativa porque como no hemos realizado la optimización, este valor no tiene ninguna restricción. Entonces, para que no se vuelva negativo, colocamos una función de máximo previamente entre ese valor y 0. En la optimización probablemente no lo necesitaríamos, pero para que sea una visualización correcta lo debemos incorporar. Entonces, claro, en este momento, como la inversión excede lo disponible, pues no tendríamos ningún sobrante para invertir. Entonces tenemos los tres componentes, el componente fijo de 30, el componente de los flujos del primer periodo de los proyectos seleccionados y el componente del 70% de los fondos no usados. Sumamos esos tres valores, estos tres valores están sumados aquí, este 58 lo suma, y la restricción es que estos valores deben ser superiores a la inversión total. Entonces ya tenemos la otra restricción. Tenemos la restricción de la inversión del primer año y la restricción de inversión del segundo año. Reitero que la función objetivo es esta función, esta celda de aquí, que está sumando la suma producto de los proyectos del primer periodo más la suma producto de los proyectos del segundo periodo. La suma producto, por supuesto, de la variable binaria y del PPN de cada uno de los proyectos. Ya tenemos de esta manera estructurado el modelo de Excel. Lo que nos resta es resolver el problema con Solver. Aquí ya lo tenemos preestructurado. Vamos a limpiar las variables para volver a estructurar el problema y que todos lo podamos hacer. Entonces, ¿cuál es la función objetivo? La función objetivo es la que está en la celda de 38, donde estoy sumando los resultados del periodo 1 y del periodo 2. Vamos a cambiar de nuevo variables binarias. Recuerden que esta es una programación binaria, programación entera binaria. Entonces, las primeras variables de decisión son las de el primer periodo y debemos incorporar las variables de decisión del segundo periodo. Simplemente escribimos punto y coma y ponemos el segundo rango de variables binarias. Con esto ya tenemos las variables, las celdas de decisión. Vamos a agregar las restricciones. La primera restricción es que estas variables del primer periodo sean binarias, que solamente puedan tomar el valor de 0 o 1, y lo mismo con las variables binarias del segundo periodo. También deben ser iguales a 0 o 1. Y tenemos ahora las restricciones de inversión. Yo puedo hacer una restricción independiente, pero el solver tiene la ventaja de que acepta restricciones por rangos. Entonces tenemos el rango del monto del límite de inversión, ¿sí? Y el monto de la inversión total. Entonces lo que podemos ver es que estas celdas 103 y 88 como rango deben ser menores o iguales a estas celdas de acá de 55 y 58. ¿Ok? Recuerden, este es el límite de inversión y esta es la inversión que se realizaría cuando se cumplan todas las restricciones del modelo. Entonces ya hemos programado el solver, ya lo parametrizamos. Lo único que nos resta para resolver el problema es darle resolver problema. Procedemos, de nuevo utilizamos el método de resolución evolucionario. Es probablemente el más lento, pero el más completo. Y procedamos. Debemos esperar un minuto. Ya ha terminado el algoritmo de búsqueda de encontrar la solución. Nos dice aquí, no puedo mejorar la solución actual y se cumplen todas las restricciones. Quiere decir que llegó al óptimo.
que no puede mejorar la solución que ha encontrado previamente. Le decimos aceptar y vamos a observar el modelo. Nos está diciendo aquí que los proyectos que debemos seleccionar son el proyecto 4 y el proyecto 3 en la segunda etapa, y en la primera etapa nos está diciendo que debemos seleccionar el proyecto 3, el proyecto 4, el proyecto 6, 7 y 8. Vamos a proceder a ordenar esta selección para hacer un análisis gráfico. Le digo ordenar por selección de mayor a menor, y el segundo criterio es por relación beneficio-costo, que siempre es el criterio de ordenamiento de mayor a menor. Le damos a aceptar. Pues aquí ya me puso los unos ordenados de primero y los seleccionó de acuerdo al proyecto relativo de beneficio-costo mayor. Si vemos el resultado, me está diciendo que tiene una inversión de alrededor de, veamos en cuánto está la inversión, de 52, y que me genera un valor agregado de alrededor de 65. El BPN neto, por supuesto, lo podemos observar aquí, es de 13.88. Para el segundo periodo podemos hacer un análisis similar, aquí ya lo teníamos ordenado. El proyecto de mayor relación beneficio-costo es el 4, luego viene el 3, se seleccionan estos dos con una inversión total de 39 y un BPN acumulado de 9.63. El resultado final es que el BPN maximizado es 22.63 y fíjense que estamos cumpliendo los límites de inversión. 55 es nuestro límite, pudimos invertir 52, nos quedaron 3, y del segundo periodo teníamos una disponibilidad de 44.10, pudimos invertir 39. O sea, se cumplieron todas las restricciones. Podemos ver el resultado gráfico aquí. Aquí me está diciendo que para la segunda etapa puedo invertir hasta 44, pero por supuesto solo invierto hasta 39 y que este es el valor agregado. Con esto terminamos el análisis de este problema de optimización o de programación entera de 2 periodos y volvemos a nuestra presentación en PowerPoint. Aquí ya habíamos visto lo que acabamos de hacer, aquí están las condiciones de optimización y estos son los proyectos seleccionados en la primera y segunda etapa. Y con esto terminamos nuestro